Cuando un estadio de fútbol enmudece, cuando las luces se apagan y la multitud se va a casa, para muchas estrellas queda un vacío peligroso. Justo ahí es donde algunos pierden el rumbo. Otros desaparecen lentamente del ojo público mundial. Pero solo unos pocos comprenden que la verdadera prueba no comienza en el campo, sino después. Nwankwo Kanu fue uno de esos pocos. Para él, el fútbol nunca fue el objetivo final, sino solo el comienzo de un camino marcado por la disciplina, la supervivencia y un sentido claro de propósito. Nwankwo Kanu nació el 1 de agosto de 1976 en el estado de Imo, Nigeria. Creció en un hogar Igbo sencillo, donde valores como la humildad, la fe y el trabajo duro estaban profundamente arraigados. Su día a día estaba marcado por la disciplina y reglas claras. En ese entorno, el fútbol no era un símbolo de estatus ni una vía de escape de la realidad, sino una auténtica pasión surgida en campos polvorientos y calles irregulares, donde la creatividad era más importante que las condiciones perfectas. Desde temprano se vio que Kanu era diferente, no más ruidoso que los demás, ni más agresivo, sino más tranquilo. Su estatura, su serenidad con el balón y sobre todo su extraordinaria inteligencia de juego lo hacían destacar entre sus pares. Mientras muchos jugadores apostaban por la velocidad o la fuerza, Kanu confiaba en su visión, anticipación y en un tiempo preciso. Veía las situaciones antes de que ocurrieran y tomaba decisiones sin prisas. Estas habilidades no eran casualidad, surgieron de un entorno que exigía paciencia y fomentaba el autocontrol. Kanu aprendió pronto a adaptarse, a observar con atención y a arreglárselas con poco, cualidades que lo formaron no solo como futbolista, sino también como persona. Aún no sabía que esa mezcla exacta de calma y disciplina lo llevaría pronto a un escenario internacional. Pero, ¿qué momento cambiaría su vida de forma irreversible? El punto de inflexión en la vida de Nwankwo Kanu llegó en 1993. En el Mundial Sub-17 de la FIFA en Japón, lideró a las Golden Eaglets nigerianas como capitán. Ya en ese torneo quedó demostrado que Kanu no solo poseía talento, sino también una madurez excepcional. Mientras muchos jugadores se veían superados por la presión, él permanecía tranquilo, controlado y asumía la responsabilidad. Nigeria ganó el torneo y Kanu terminó el Mundial como máximo goleador compartido. Pero no fueron solo sus goles los que atrajeron la atención internacional. Fue su visión, su control del juego y su capacidad para tomar decisiones claras en momentos decisivos. Los ojeadores europeos observaron atentamente cómo este joven jugador dirigía el juego en lugar de ir tras él. Solo unos meses después, el Ajax de Ámsterdam llamó a su puerta. Para Kanu, aquello supuso un paso radical. Con apenas 17 años, dejó Nigeria y se mudó a Europa, sin grandes seguridades, pero con disciplina, confianza en sí mismo y la disposición para adaptarse a un sistema completamente nuevo. En el Ajax se encontró en uno de los entornos futbolísticos más estructurados de Europa. En lugar de fracasar, evolucionó rápidamente. Entre 1993 y 1996 ganó 3 ligas neerlandesas. Se alzó con la Champions League en 1995, así como con la Copa Intercontinental y la Supercopa de la UEFA. Con solo 20 años, Kanu ya era campeón de Europa. Todo indicaba que su ascenso no había hecho más que empezar. En 1996 llegó el siguiente gran paso. Nwankwo Kanu fichó por el Inter de Milán en un traspaso muy sonado. Ese mismo año alcanzó un hito histórico con la selección nacional de Nigeria. En los Juegos Olímpicos de Atlanta lideró a su equipo como capitán hacia la medalla de oro y se convirtió definitivamente en un héroe nacional. En el campo todo parecía posible, pero fuera de él aguardaba una realidad que detendría su carrera y su vida de forma abrupta. En unos exámenes médicos rutinarios, los doctores descubrieron una grave malformación cardíaca congénita. El diagnóstico llegó sin previo aviso. La carrera de Kanu se detuvo de inmediato. Su vida estaba en juego. Lo que pocas semanas antes parecía el inicio de una nueva fase de éxito se convirtió en una lucha por la supervivencia.
Canu tuvo que someterse a una operación a corazón abierto en los Estados Unidos y estuvo fuera del fútbol profesional casi un año. Muchos creyeron que nunca volvería, pero para Canu ya no se trataba de títulos o contratos, se trataba de la existencia. Aquella experiencia lo cambió todo. Su visión sobre el éxito, el dinero y la relevancia cambió radicalmente. Cuando finalmente regresó, ya no era el mismo jugador. Era más calmado, más consciente y estaba fortalecido interiormente. La muerte había estado cerca, y precisamente eso marcaría a partir de entonces cada decisión de su vida. En 1999, cuando muchos aún dudaban de si Nwankwo Kanu podría volver a jugar al máximo nivel, Arsène Wenger tomó una decisión que pocos se habrían atrevido a tomar. Fichó a Kanu para el Arsenal, no de forma ruidosa ni espectacular, sino con una intención clara. No fue un fichaje basado en el revuelo mediático, sino en la convicción de que la inteligencia futbolística de Kanu y su calma bajo presión seguían siendo extraordinarias. En el Arsenal, Kanu no necesitaba destacar por su velocidad o dureza, jugaba con serenidad. Nunca fue ruidoso ni llamativo, pero sí asombrosamente eficaz. Precisamente eso lo convirtió en un arma táctica, creativo, decidido y gélido en los momentos decisivos. Bajo la máxima presión, mantenía la calma como si viera el juego a cámara lenta. Con el Arsenal, Kanu ganó 2 títulos de la Premier League y 2 FA Cups. El punto álgido fue la temporada 2003-2004, en la que formó parte de los legendarios Invincibles, que terminaron toda una temporada de liga invictos. Cuando dejó Inglaterra, ya era mucho más que un simple jugador. Era una leyenda que, tras todo lo ocurrido, no solo había regresado, sino que se había reinventado. Sin embargo, en cuanto los años al máximo nivel empezaron a agotarse, otra pregunta cobró fuerza. ¿Cómo sigue viviendo un hombre como Kanu cuando el fútbol ya no es el centro de su vida? Tras casi 2 décadas en la élite del fútbol europeo, Nwankwo Kanu había amasado una fortuna considerable, pero a diferencia de muchas antiguas estrellas, nunca hizo de ello un espectáculo. Su relación con el dinero fue tranquila, controlada y consciente. No se trataba de mostrar riqueza, sino de asegurarla. Su base financiera se forjó en el campo, en equipos como el Ajax, el Inter de Milán, el Arsenal y más tarde el Portsmouth, donde sus salarios estuvieron entre los mejores de su generación. En total, se estima que Kanu ganó unos 15 o 20 millones de libras brutos solo con sus salarios como jugador. Tras retirarse, ese flujo no se detuvo. Gracias a su imagen limpia, su aura de calma y su estatus como leyenda del fútbol africano, siguió siendo atractivo para las marcas. En 2016 firmó un contrato de embajador a largo plazo con Sportybet y colaboró a lo largo de los años con otras empresas del sector deportivo y empresarial. Kanu no ganaba por estar constantemente visible, sino por la confianza. Sus ingresos se mantuvieron estables, estructurados y basados en su reputación. El dinero no fue para él un medio de autoexhibición, sino una herramienta para la independencia y el control. Un factor decisivo para la tranquilidad financiera a largo plazo de Nwankwo Kanu fue el sector inmobiliario. Ya durante su etapa activa en Europa comenzó a invertir de forma selectiva en propiedades. En Nigeria adquirió inmuebles en Lagos, incluyendo zonas muy cotizadas como Ikoyi y Opebi, además de otras propiedades en Abuya y en su estado natal de Abia. Estas inversiones no buscaban el prestigio, sino la seguridad. Durante sus años en el Arsenal, Kanu compró además una propiedad en Londres, que mantuvo como inversión a largo plazo. Estos activos generaron ingresos por alquiler regulares y aumentaron su valor con el tiempo. Gracias a ello, Kanu se mantuvo financieramente independiente de los ingresos a corto plazo. Especialmente importantes son los Hartley Apartments en Victoria Island, Lagos. El complejo de hoteles y apartamentos con servicios se convirtió en una fuente de ingresos estable. Kanu declaró abiertamente que los beneficios de este negocio también se utilizaban para financiar operaciones cardíacas vitales a través de su fundación. Sus inmuebles trabajaban en silencio, de forma fiable y con un propósito claro. La relación de Kanu con los coches refleja su personalidad, tranquila, funcional y sin afán de protagonismo. Posee un Mercedes-Benz clase ML, un vehículo que representa comodidad, seguridad y discreción. Su garaje se completa con una berlina BMW, conocida por su precisión y fuerza controlada.
son vehículos que ofrecen fiabilidad, no que exigen atención. Sin embargo, un coche destaca, el Ferrari F360. Para Kanu no es un coche de uso diario, sino el símbolo de una etapa de la vida alcanzada, una señal de éxito tras años de disciplina y autocontrol. Los coches no definen su estatus, cumplen una función. Al igual que todo su estilo de vida, su movilidad es una elección consciente. En un mundo que muestra la riqueza a gritos, Kanu se mueve de forma silenciosa y controlada. Y es precisamente ahí donde reside su actitud ante la vida después del fútbol. A pesar de la fama internacional, Nwankwo Kanu se mantuvo fiel a sus raíces. Su infancia le inculcó un fuerte sentido de identidad y responsabilidad. Especialmente tras su operación de corazón, la fe cobró para él un significado central. Habló abiertamente de que atribuye su supervivencia a sus convicciones religiosas. Kanu está casado con Amarachi Kanu y es padre de 3 hijos. Mantiene su vida familiar deliberadamente fuera del ojo público, sin escenificaciones, sin una presencia constante en redes sociales. Para él, la fama termina en la puerta de casa. Esta actitud marca su día a día. El orden, la disciplina y los valores están por encima de la atención mediática. Mientras otras antiguas estrellas buscaban visibilidad, Kanu optó por la reserva, no por miedo, sino por convicción, porque para él el carácter es más importante que el aplauso público. La etapa más significativa en la vida de Kanu tras el fútbol no comenzó con un título, sino con una decisión. En el año 2000 fundó la Kanu Heart Foundation, inspirada en la operación que le había salvado la vida. Lo que para muchos habría sido un capítulo traumático, Kanu lo transformó en una misión clara. La fundación tiene como objetivo facilitar operaciones de corazón vitales a niños de familias con bajos ingresos en África. A lo largo de los años se han financiado cientos de intervenciones, se han invertido millones en tratamientos médicos y se han establecido alianzas con hospitales de todo el mundo. Para Kanu, esto no era caridad a distancia, sino un compromiso personal. Él sabía lo que significaba no tener ninguna oportunidad sin ayuda. Más tarde afirmó abiertamente que para él no era suficiente haber sobrevivido. Otros también debían tener esa oportunidad. Los ingresos de sus negocios, especialmente de los Hartley Apartments, se destinaron directamente a este trabajo. Así, el patrimonio se convirtió en una herramienta y el éxito en responsabilidad. Aquí se muestra el verdadero balance de Kanu. No en cifras, sino en vidas. No en aplausos, sino en impacto. Hoy, Nwankwo Kanu vive alejado de los focos, sin escándalos, sin ruido, sin excesos. Su mayor riqueza no reside en el dinero ni en las posesiones, sino en las vidas que ha salvado y en el impacto silencioso de su trayectoria. Ganó partidos, sobrevivió a la muerte y transformó el éxito en significado. Si esta historia te ha dado una nueva perspectiva, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal para más historias reales de personalidades legendarias.